El Museo Histórico Etnográfico de Villafranca acoge desde el pasado viernes 26 de abril una nueva exposición temporal, Areté, una aspiración a la belleza, del escultor extremeño José Antonio González López Arza. Areté es la virtud que conduce a la excelencia y que permite desenredar algo de lo neutro y meramente funcional. En base a esta idea, José Antonio engloba un conjunto de piezas donde el concepto areté está vinculado a la distinción de lo convencional. Y así López Arza ofrece en este espacio museístico pequeños elementos en forma de bronces y terracotas que representan conceptos, personajes e ideas procedentes de la mitología clásica. Numeroso público acudió a dicha inauguración y arropó con su presencia a este artista extremeño que nos ponía en la región desde hace 6 años. Miguel Ángel García Domínguez, director del MUVI, fue quien dio la bienvenida a los presentes. Les advirtió que esta exposición será para el visitante muy interesante y emocionante. Hoy tenemos en la exposición de José Antonio, del escultor López Arza, una epopeya de lo interior, en expresiones del sentimiento que también nos conecta con las raíces del humanismo creador y de la emoción artística. Busca López Arza en estas esculturas de la inmediatez visual y estaremos en la exaltación gozosa de lo asible y por eso en su contradicción, donde encontraremos la condición etérea y casi huidiza de estas piezas que hoy aquí se exponen. Todo esto es un proceso de transformación mágica de la materia en la primigenia semilla de la belleza. Es decir, casi hemos entroncado en una línea en el tiempo lo que sería el futuro de las tradiciones. Es decir, hemos hecho ese recorrido primero por los orígenes de un pueblo, el pueblo extremeño en toda su variedad, y hemos llegado a un extremeño de nuevo que desde el bronce, desde la tierra, de nuevo nos arrastran las raíces hacia culminar en un proceso de belleza que yo creo que es totalmente visible como tenemos aquí. Para terminar, simplemente decir que, que esta exposición es un tributo al escultor, al autor, al artista. Y por otra parte quiero que me permitan que sea un homenaje a nuestro compañero Víctor, que termina ahora un trabajo de 6 meses impagable en este museo, que como yo digo aquí, escribo en el catálogo, curiosamente está de becario, ¿no? pero ha hecho una labor impagable y todos los compañeros del museo la verdad es que estamos muy agradecidos a su trabajo incansable, a su labor investigadora, a su hacedor de kilómetros. Ha hecho 900 kilómetros recogiendo piezas de la etnografía extremeña por toda la región, y por supuesto al resto de compañeros del museo, a José López, que ha sido también su alma gemela en todos esos avatares, y a todos los conserjes y demás servicios del propio museo. Gracias de nuevo, emplazarles, y aprovecho para la siguiente actividad, que será el día 3 de mayo, que también es muy curiosa, es la presentación del libro de la Asociación de Amigos del Museo, Domus Austriaca Contere Caput Tuum. No puedo desvelar mucho, una profecía en Villafranca. No puedo desvelar mucho el misterio, algunos quizás lo conocéis. Esta profecía de Villafranca habla de que en Villafranca, no sé si eso puedo decirlo, creo que sí, parece ser que se intuye y se vislumbra, no voy a decir el personaje, la caída de la Casa de Austria, de Felipe IV, Carlos II. Es un fenómeno sobrenatural. Está muy bien estudiado, salió en Iker Jiménez también, o sea que ya os he dado muchas pistas para que lo busquéis, y ahora ya en internet pues sabréis rápidamente a qué me refiero. Pero
os invito a que vengáis a esa presentación que será en el patio. El historiador de arte y comisario de la exposición, Víctor Manuel Rebollo Gómez, contó cómo surgió la idea de montar en el MUBI esta exposición temporal. A raíz de la presentación del libro que publiqué y que tenéis ahí sobre la obra de López Arce y que publiqué junto con el profesor Moisés Bazán. A raíz de esto Miguel Ángel me preguntó que si podíamos montar algo aquí y al final pues hemos conseguido tenerlo en nuestro propio museo, ¿no? Además es importante porque hacía muchos años que José Antonio nos ponía en Extremadura y tenemos la suerte de que su vuelta sea aquí, ¿no? en nuestro museo. ¿Quién es José Antonio? José Antonio González López Arza es un artista extremeño, sobre todo escultor, aunque también domina el resto de las artes, también ilustrador, pintor, fotógrafo. Él es de Cabeza del Buey, aunque actualmente pues, vive en Ciudad Real porque es donde tiene su familia y su trabajo como profesor en un instituto. En cuanto a su estilo, los que hemos estudiado y hemos escrito sobre su obra, solemos siempre utilizar la palabra bocetamiento y verdaderamente lo podéis comprobar en las piezas que os rodean, ¿no? Esa es una de las características que define su estilo. Es un bocetamiento que además es lo que nos permite ponerlo en relación con otros grandes artistas, otros grandes escultores, como Miguel Ángel Buonarroti, con esa técnica del non finito que tenía y que le daba esas superficies inacabadas a sus obras, o el propio Rodin, ¿no? Autor de la famosa obra del Pensador. El segundo rasgo que yo creo que define la obra de José Antonio es la temática antropomórfica. Esto significa que siempre o casi siempre hace uso de la representación del ser humano para expresar lo que él quiere. Es decir, y esto parece que a priori puede ser algo que nos conlleva la limitación, ¿no? Pero él demuestra que no, que todo lo contrario, porque con esta representación del ser humano es capaz de expresar desde sentimientos como la nostalgia hasta retratos, porque es un prolífico escultor de retratos, y también, como no, es capaz de representar incluso momentos, como la aurora, ¿no? Y por último, quizás lo que menos se ve en las obras, pero que también es algo que define su legado, es la innovación plástica y la renovación plástica. Si veis luego con detenimiento el vídeo que acompaña la exposición, podréis ver que él trabaja varias tendencias que son muy distintas unas de las otras. Por un lado tenemos esculturas muy monumentales, que se corresponden en su mayoría con esculturas públicas. De hecho, en Cabeza del Buey tenemos el monumento al siglo XXI, pero luego también tiene muchos retratos, como digo, y luego esta última vía que ha adoptado, que es la de estas esculturillas pequeñas, pero que resultan muy interesantes. Y ya para terminar, me gustaría simplemente hacer un poco una alusión a lo que es el título de la exposición. La exposición se titula Arete y se subtitula Una aspiración a la belleza. La arete es un concepto filosófico procedente de la corriente aristotélica que habla un poco de la virtud y que siempre o casi siempre va en conjunción con el término ergón. Entonces, ergón arete es como la trayectoria que hay que seguir para poder lograr esa excelencia o en este caso esa belleza, ¿no? Lo que pasa es que no es una belleza tampoco convencional, ¿no? Es una belleza que la logra a través de un sello muy personal, que es el de estas esculturas muy pequeñas, con unas posiciones casi imposibles, unas posiciones que se torsionan, que se contorsionan, pero que funcionan muy bien. Por último, pues agradeceros a todos que estéis aquí con nosotros e invitaros a que examinéis al detalle la exposición, desde la distribución de las piezas hasta el propio vídeo que acompaña, incluso la música, que tampoco es algo casual, ¿no? La música clásica es lo que a él le inspira y con lo que él suele trabajar, porque en muchas ocasiones es lo que hace que una obra acabe de una manera o de otra. El artista tomó la palabra tras Víctor. Dijo sentirse muy contento de poder exponer sus obras en Villafranca. En su intervención habló de la técnica utilizada para realizar sus creaciones. Dentro de los procedimientos escultóricos, que son muy variados y hoy día en la actualidad puede surgir uno nuevo con bastante frecuencia, yo trabajo dentro de unas formas que podríamos llamar clásicas, porque mi escultura es una escultura que la primera idea que tengo la realizo en el barro. Pese a lo que se suele decir, el proceso o la obra artística de cualquier rama, por ejemplo incluso literaria, es un proceso creativo. Lo que pasa es que se necesita de lo material para darse a conocer
y en el caso de las esculturas más incluso que en otras artes, ¿no? Porque tiene un proceso escultórico, lo que decía antes, que es muy largo, muy laborioso, ¿no? Entonces, mi forma de trabajar, que es muy clásica porque trabajo en barro, la idea la desarrollo en barro, es donde me siento más a gusto, donde me permite expresarme con más rapidez y con más facilidad. Cuando termina de realizarse ese proceso creativo, el barro tiene gran cantidad de agua, un 10% aproximadamente. Por aquí se sabe eso bastante, ¿no? Estamos en la tierra de barro, ¿eh? Igual que un botijo se ahueca y hay que dejar que seque antes de cocerlo, a una escultura le pasa igual. Si lo más inmediato que yo he modelado es el barro, lo quiero conservar, tengo que ahuecarlo, dejarlo secar y luego cocerlo. En escultura le llamamos terracota. Y he traído un ejemplo que son esculturas todas inéditas, no he llegado a exponer, y que son lo último de este tipo de obras que realicé antes de comenzar las otras, ¿no? Las que tenéis por allí, que estáis rodeando, que son bronces, ¿no? Entonces el barro se cuece, pero además luego hay que patinarlo, no se quedaría como un botijo, ¿no? De estos de salvatierra. Se le da una pátina, que yo generalmente lo que hago, darle la pátina, darle un color, lo que hago con mucha frecuencia es un temple de cola, con pigmento y cola blanca de carpintero, ¿eh? Lo bueno que tiene el barro, que en el momento que se cuece pasa a ser una materia totalmente distinta. Después de cocerlo a unos 980 grados de temperatura, las características del material cambian totalmente, es muy estable y en escultura se le llama material noble, ¿no? Dentro de lo clásico los materiales nobles serían tres, la terracota, el mármol y el bronce, posiblemente. Bueno, pues cuando tengo esa escultura de barro, otra posibilidad que tengo es pasarla a bronce, que lo hago con bastante frecuencia. Pero para pasarla a bronce, aunque la haya modelado también en barro, entra dentro de un proceso escultórico que es todavía más largo, lleva más tiempo. Hay que hacerle moldes, antiguamente eran siempre moldes de yeso, que llamamos a pieza porque eran moldes como las piezas de un rompecabezas. Hoy día se le hacen moldes de silicona con una caja de escayola. De ese molde la escultura se hace en bronce. Al bronce se le ponen una serie de conductos como si fueran tuberías. El nombre que se le da son bebederos, por donde va a colarse el bronce para fundirlo, ¿no? Pero a esa cera hay que hacerle otro molde, que es de arena refractaria, que se cuece. Al cocer ese molde, el bronce, la cera se evapora y deja el hueco que va a ocupar el bronce, ¿no? Ahí se vierte el bronce, se rompe el molde, se cortan los bebederos, se repasa la escultura y luego se le da también una pátina. Como veis, el proceso es muy largo, que generalmente se hace casi todo en la fundición. En esculturas de este formato, que son pequeños formatos, prácticamente lo he hecho yo todo, bueno, porque prefiero controlar yo mi obra y las he cuidado como algo muy, muy personal, ¿no? Al tener también un formato muy pequeño. Prácticamente menos colar el bronce lo he hecho todo, ¿no? En la obra, ¿eh? Incluso hay que llegar a montarla en los pequeños pedestales. ¿Qué diferencia habría entre los dos tipos de obra? Que lo vais a ver. Bueno, pues que el bronce me permite apoyar la obra en posiciones más inestables, ¿no? Como decía antes Víctor, ¿no? En posiciones casi imposibles o que serían imposibles totalmente en una terracota, ¿no? La terracota tiende más a obras que cierran muy cerradas en sí misma, ¿no? En un volumen. Pero en cambio en los bronces pues le puedo poner un punto de apoyo y prácticamente me da la sensación que la escultura está un poco volando, que es lo que ando buscando en casi todas las obras, que no sea una escultura que está reposada como clásica, ¿no? Esperando que la mire, sino que yo la pillo en un momento fugaz, un momento que está cambiando. La exposición permanecerá en el museo hasta el próximo 24 de mayo.